Esto no es simplemente otra entrada del diario de a bordo. Es el último mensaje que surge de las profundidades, de las oscuras profundidades marinas que ocultan lo desconocido y posiblemente peligroso. Ante ustedes se encuentra una página amarillenta, cuidadosamente extraída del archivo marino, como un testimonio de eventos pasados, congelado en el tiempo. En el manuscrito, escrito a mano por el capitán, se encuentra una entrada realizada en el siglo XX, en el año 60, a bordo de un petrolero llamado Esso Malmö. Esta fecha es el 26 de diciembre de 1966 y el lugar es el Océano Atlántico, en una zona donde en esos tiempos azotaban tormentas y las olas a veces alcanzaban alturas inauditas. En aquellos años, en los 40, en una época en la que los barcos tenían que luchar contra los elementos naturales, fue precisamente allí, en el océano abierto, donde ocurrió esta misteriosa e inquietante historia. La página amarillenta contiene un registro seco y protocolario, realizado por el capitán en ese momento inquietante. Encontramos una ola de altura anómala. El golpe fue en la parte delantera. Dado que el puente, ubicado a 18 metros sobre el nivel del agua, quedó completamente inundado, parece que esta ola fue realmente destructiva. Sin embargo, afortunadamente, los daños al barco fueron insignificantes. El rumbo permaneció inalterado y a pesar del golpe de la naturaleza, el barco continuó su camino. Pero lo sorprendente es que la altura de esta ola fue tan grande que el puente, que se eleva sobre el nivel del mar a la altura de un edificio de 6 pisos, quedó en la zona de inundación. ¿Qué ola, que no sea un tsunami, puede elevarse en el océano abierto a tal altura? ¿Y cómo pudo suceder esto en aquellos años, cuando la ciencia y la física consideraban tales fenómenos imposibles? Antes de que pasemos a un análisis más profundo, nos gustaría hacerles una solicitud. Su apoyo en forma de un me gusta y suscripción será un agradecimiento importante para nosotros por el trabajo realizado. Gracias por su atención. Este informe, al igual que cientos similares, fue archivado, marcado como algo exagerado o erróneo por el observador. Porque en esos tiempos, la comunidad científica estaba convencida de que tales olas eran imposibles. La ciencia de la época, basándose en leyes físicas y modelos matemáticos, afirmaba que una ola de tal altura simplemente no podía existir. La física, las matemáticas, el sentido común, todos decían lo mismo: es imposible. Pero, ¿y si todo esto era falso? ¿Y si la verdad está oculta en las profundidades del océano, más allá de nuestro conocimiento? Y es allí donde se esconde algo que no encaja en las fórmulas habituales y los dogmas científicos. ¿Y si en el océano existe algo antiguo, primitivo, monstruoso y absolutamente real, capaz de crear olas de altura increíble? ¿Y si estos fenómenos no son simplemente cataclismos naturales aleatorios, sino manifestaciones de fuerzas de las que ni siquiera sospechábamos? Esta pregunta no es sobre lo que realmente sucedió, sino sobre por qué la humanidad se negó durante mucho tiempo a creer a los testigos de esos eventos. ¿Por qué la ciencia, con todo su conocimiento y métodos, ignoró los testimonios de los marineros que se enfrentaron a fenómenos naturales desconocidos? La respuesta a esta pregunta se oculta en las profundidades del océano, entre los restos de un barco que en su momento se consideraba prácticamente insumergible. Era un barco que partió en su último viaje, sin sospechar que se encontraría con algo imposible. Todo ocurrió el 28 de diciembre de 1978, en el puerto de Bremerhaven, en Alemania. Allí, en la fría niebla de diciembre, el aire estaba impregnado con el olor a combustible diésel y agua salada del mar. En el muelle se erguía orgulloso un barco, símbolo de la flota mercante alemana, el portacontenedores Múnich. No era solo un barco, sino una verdadera fortaleza marina, una maravilla de la ingeniería de finales del siglo XX. Se dirigía al puerto de la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, en el sur de los Estados Unidos de América. Toda la tripulación y todos los que estaban a bordo del barco estaban seguros de que en 11 días el barco llegaría a su destino final y que no habría obstáculos en el camino. Estaban convencidos de ello, porque así estaba planeado, y todo estaba preparado de antemano para completar el viaje con éxito. Sin embargo, como se descubriría más tarde,
esa confianza era falsa, y todo iba de manera diferente a lo previsto. El Múnich, así se llamaba el barco, nunca más entraría en ningún puerto, en ninguna bahía, en ningún puerto marítimo del mundo. Salió al océano abierto y casi de inmediato se encontró con una tormenta inusual. Pero esta tormenta no era simple, era algo mucho más poderoso y peligroso que las tormentas marinas habituales. En noviembre, un ciclón que podría llamarse épico azotaba el Atlántico Norte, ya que su poder superaba a todas las tormentas registradas anteriormente. El viento alcanzó velocidades huracanadas y las olas se elevaron hasta 15 metros de altura, lo cual, en términos marítimos, es una verdadera prueba para cualquier barco. Para la mayoría de los barcos, tales condiciones significarían un peligro inminente y el riesgo de perder el control. Pero el Múnich estaba especialmente diseñado para tales situaciones extremas. Su casco y sistemas estaban calculados para soportar las tormentas más fuertes. Mantenía el rumbo con confianza, cortando las gigantescas olas como un cuchillo en la mantequilla, continuando su camino a través del océano embravecido. La comunicación con los propietarios del barco y los servicios de despacho se mantenía regularmente y en perfecto orden. Todo funcionaba como debía, o al menos eso pensaban todos. Pero todo cambió a las 3 de la mañana del 12 de diciembre. En el aire apareció inesperadamente una señal débil e intermitente de socorro, SOS, transmitida en código Morse. Esta señal fue captada por el barco griego Marion, que se encontraba cerca y escuchó por casualidad la llamada de auxilio. El operador de radio del Marion solo pudo descifrar fragmentos del mensaje, entre los cuales estaban las palabras SOS y el número 28, que presumiblemente indicaba el número de tripulantes o la cantidad de personas a bordo. Después de esa señal siguió un silencio completo y opresivo que lo envolvió todo. El gigantesco barco, equipado con varios sistemas de comunicación independientes, desapareció repentinamente del aire, como si alguien lo hubiera borrado de los radares y frecuencias de radio. Comenzó una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes y complejas de la historia en tiempos de paz, que duró muchos días y atrajo los esfuerzos de varios países. La Guardia Costera de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros países movilizó todos sus recursos. Aviones despegaron al cielo y cientos de barcos salieron al mar. Más de 100 barcos diferentes y 16 aeronaves peinaron por turnos enormes cuadrantes del Atlántico, helado y agitado. Su tarea parecía casi imposible: encontrar cualquier rastro del barco desaparecido, su tripulación o al menos restos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, las búsquedas solo llevaban a un vacío desesperanzador. El tiempo pasaba, la esperanza de rescate se desvanecía con cada hora, y al final, con una sensación de desesperación, la mayoría de los especialistas y rescatistas reconocieron que las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran prácticamente nulas. Y así, el 14 de diciembre, después de 12 días de búsquedas continuas y casi infructuosas, uno de los aviones de reconocimiento avistó en las olas una balsa salvavidas solitaria. Estaba vacía, sin signos de vida, sin cuerpo ni chaleco salvavidas. Pero lo más inquietante y verdaderamente aterrador de este hallazgo no era que en la balsa no hubiera ninguna persona ni signos de su presencia, sino cómo esa balsa había llegado al mar. Las balsas salvavidas en el Múnich estaban aseguradas en nichos especiales, situados a una altura de 22 pies. El naufragio del barco ocurrió bajo la influencia de condiciones climáticas severas e implacables, que repentinamente y de manera abrupta llevaron a la pérdida de su flotabilidad. Estas condiciones eran tan extremas que incluso los marineros más preparados y los capitanes experimentados se encontraron impotentes ante las fuerzas de la naturaleza. El evento mismo que causó la catástrofe sigue siendo un misterio. No está claro qué ocurrió exactamente, qué fenómeno inusual o circunstancia imprevista provocó la rápida destrucción del barco. En los informes oficiales e investigaciones realizadas después de la tragedia, se reconoció que las circunstancias permanecen desconocidas e indeterminadas, y la investigación llegó a un callejón sin salida, sin llevar a conclusiones concretas. Como resultado, el caso fue cerrado, dejando solo reflexiones y oscuras conjeturas. Sin embargo, en la comunidad marítima,
Entre marineros, capitanes y trabajadores de tabernas portuarias, esta historia cobró otra vida. Allí, a puertas cerradas, en el cálido murmullo de las conversaciones, se susurraban rumores y leyendas que no encontraron confirmación en los círculos científicos, pero continuaron viviendo y desarrollándose. En estos relatos se hablaba de olas capaces de destruir un barco como un golpe de martillo, de olas asesinas, de muros de agua, repentinos y monstruosos en su fuerza, que podían aparecer de la nada y romper incluso el superpetrolero más grande y resistente. Estas historias, transmitidas de boca en boca, recordaban antiguas leyendas marinas, similares a los relatos de krakens y serpientes marinas, de los que los marineros habían hablado durante siglos. Durante cientos de años se pensó que tales olas aterradoras eran solo fruto de la imaginación, parte del folclore marino creado para asustar a los novatos o explicar sucesos inusuales. Pero la desaparición del barco Múnich y, especialmente, el hecho de que su bote salvavidas fuera arrancado de raíz hizo que algunos se preguntaran, ¿y si el monstruo realmente existe? ¿Qué pasa si estas olas monstruosas no son solo leyendas, sino una realidad oculta a los ojos de científicos no preparados y que no las comprenden? Para entender cuán revolucionaria e incluso herética era la idea misma de la existencia de olas gigantes, es necesario sumergirse en la visión científica del océano, tal como era en el siglo XX. Esta ciencia, la oceanografía, se basaba en estadísticas y modelos matemáticos que describían el océano como un sistema relativamente predecible. En ese momento existía el llamado modelo lineal de olas, que las consideraba como oscilaciones armónicas, similares a senos. En este modelo, la altura de la cresta de la ola era aproximadamente igual a la profundidad de su valle, lo que permitía analizar matemáticamente su comportamiento. Las olas podían superponerse, reforzándose o debilitándose entre sí, pero este proceso estaba estrictamente sujeto a las leyes de la distribución normal, la curva de Gauss. Esto significaba que la mayoría de las olas tenían una altura promedio, y las grandes, extremas, eran extremadamente raras. Dentro de este modelo, se predijo matemáticamente que una ola que duplicara la altura promedio de las olas típicas en una región dada, la llamada ola asesina, debería aparecer aproximadamente una vez cada 300.000 olas, y una ola que triplicara la altura promedio, una vez cada 10.000 años. Estos cálculos establecieron un límite teórico para la altura de las olas de tormenta, alrededor de 15 metros. Todo lo que superara este límite se consideraba imposible, inalcanzable en condiciones naturales. Cuando los marineros hablaban de sus observaciones de muros de agua de 30 metros, los científicos solo sacudían la cabeza, explicando tales testimonios como estrés, mala visibilidad o refracción de la luz. En su mundo, lleno de fórmulas y gráficos, no había lugar para tales monstruos. Se creía que el océano era un sistema sujeto a leyes predecibles y que no existían olas monstruosas. Sin embargo, los testimonios continuaron acumulándose, y la mayoría de ellos no eran solo relatos de marineros supersticiosos. Eran informes de capitanes y oficiales, personas con reputación impecable que respaldaban sus palabras con documentos. En 1930, en el lejano año 70 del siglo pasado, en el año 25, en los Grandes Lagos ocurrió un evento que dejó una marca indeleble en la historia de las anomalías naturales y los enigmas de la ciencia mundial. En el lago superior, uno de los cuerpos de agua más grandes y enigmáticos de América del Norte, durante una poderosa tormenta, desapareció sin dejar rastro un barco, un carguero llamado S. Edward Fitzgerald. En ese momento, a bordo se encontraba una tripulación completa, y lo último que informó el capitán fue: «Nos mantenemos». Después de estas palabras, se produjo un silencio absoluto, como si la naturaleza misma se detuviera en espera del próximo acontecimiento. Posteriormente, surgió la teoría de que el barco fue cubierto por olas misteriosas y sobrenaturales, conocidas como las Tres Hermanas, una serie de 3 olas anormalmente altas y poderosas, características de los Grandes Lagos. Cada aparición de estas olas se convertía en un verdadero enigma para la comunidad científica, ya que no encajaba en las explicaciones existentes.
La ciencia oficial intentó encontrar una explicación para estos fenómenos en las oscilaciones resonantes, la interacción con las corrientes, los cambios de presión u otros factores naturales, pero ninguna de estas explicaciones podía justificar completamente la desaparición repentina del barco. Solo una cosa era evidente: existía una profunda discrepancia con los modelos aceptados que consideraban el océano y los grandes lagos como sistemas lineales. Sin embargo, como mostraron los eventos posteriores, era posible otra imagen más compleja. Poco después de la desaparición del Fitzgerald, ocurrió un evento aún más inquietante: la desaparición de un barco moderno llamado Munich en 1978. Este caso fue la gota que colmó el vaso para los científicos, que cada vez más dudaban de las teorías existentes. El barco era de última generación y contaba con la tecnología más avanzada, y el dispositivo de salvamento perdido, del cual no había explicaciones claras, se convirtió en otra prueba de que algo en la naturaleza excedía las concepciones habituales. En los círculos científicos se levantó un alboroto, ya que el daño era demasiado grande para ignorar lo que estaba sucediendo. Y así, en ese momento, cuando todos comenzaron a cuestionarse sobre las posibles causas de tales desapariciones enigmáticas, comenzaron a surgir ideas que inicialmente parecían increíbles. Varios jóvenes investigadores oceanógrafos, llenos de valentía y deseo de entender la verdad, empezaron a hacer preguntas incómodas. Propusieron que el océano no es simplemente un medio lineal, predecible y tranquilo, sino un sistema no lineal complejo, en el que pueden ocurrir eventos extremos anteriormente considerados imposibles. Según su hipótesis, en tales sistemas, como se sabe en física, son posibles explosiones catastróficas de energía, cuando las olas no solo se suman, sino que interactúan de tal manera que comienzan a robar energía unas de otras. Como resultado de esta interacción, se concentra una cantidad colosal de energía en un solo estallido monstruoso, capaz de destruir todo a su alrededor. Esta idea provocó una tormenta de críticas y resistencia, ya que requería revisar toda la base de conocimientos sobre el océano. Sin embargo, para confirmar la teoría se necesitaban pruebas irrefutables, pruebas que pudieran ser registradas en instrumentos científicos, y aún mejor, obtener una fotografía de este enigmático monstruo o ola gigante. Y esta fotografía apareció 17 años después, en uno de los días del siglo XX, el 27 de diciembre de 1995. En el primer día del nuevo año, el 1 de enero de 1995, en las frías aguas del Mar del Norte, situado en la costa de Noruega, ocurrió un evento que quedó para siempre en los anales de la historia científica. Este mar es uno de los lugares más duros e inhóspitos del planeta, donde las tormentas son especialmente poderosas y peligrosas. Fue aquí, en el yacimiento de gas de Draupner, donde se encuentra la famosa plataforma petrolera que lleva el mismo nombre. Esta enorme estructura, anclada en el fondo marino, está diseñada para sobrevivir en las condiciones más extremas, con vientos que superan los 100 kilómetros por hora y olas que alcanzan. Fue ese mismo, largamente esperado y ansiado por todos los que deseaban ver el peligro, el humeante y amenazadoramente cercano revólver del que hablaban todos los interesados en los misterios del mar. Ya no se podía escudar en las exageraciones de los marineros, sus leyendas o modelos obsoletos creados para justificar la imprevisibilidad del océano. Era hora de reconocer la verdad. La ola, que más tarde se denominó Draupner, se convirtió en el primer caso registrado instrumentalmente en la historia de la aparición de las llamadas olas asesinas. Este precedente confirmó que tales olas aterradoras realmente existen y que pueden surgir incluso en áreas alejadas de corrientes poderosas y flujos marinos peligrosos, en aguas profundas, donde los procesos internos en el propio campo de olas pueden crear fenómenos destructivos. Este descubrimiento se convirtió en un verdadero punto de inflexión en el estudio del océano, un momento crucial que obligó a físicos y oceanógrafos a revisar por completo sus puntos de vista y enfoques para comprender las olas del mar. Quedó claro que los modelos lineales, anteriormente ampliamente utilizados para describir la mayoría de los procesos de olas, resultaron ser profundamente erróneos, especialmente cuando se trata de eventos extremos. Toda la comunidad científica comenzó a buscar febrilmente nuevos modelos
más precisos capaces de explicar el fenómeno de olas tan destructivas. Los investigadores recurrieron a ecuaciones que anteriormente se aplicaban en áreas como la mecánica cuántica y la óptica. Por ejemplo, a la ecuación no lineal de Schrödinger. En el proceso de trabajo, los científicos descubrieron un efecto sorprendente y muy importante, llamado inestabilidad modulacional o, como también se le llama, inestabilidad de Benjamin Fehr. En términos simples, este es un proceso en el que un flujo uniforme de olas de repente comienza a descomponerse en partes separadas, y la energía transferida de las olas vecinas se concentra en una ola central, que creciendo rápidamente y volviéndose cada vez más poderosa, se convierte en una gorila, corta pero increíblemente alta y destructiva, un monstruo de las profundidades marinas. Se puede imaginar cómo en una multitud de personas que caminan al unísono, de repente una persona comienza a saltar cada vez más alto, absorbiendo la energía de los que la rodean y convirtiéndose en el centro de atención, fuente de caos y destrucción. Fue precisamente esta ola, llamada Draupner, la que abrió la caja de Pandora para la investigación científica. Los científicos comenzaron a revisar nuevamente los datos antiguos, recopilados de boyas y satélites, y descubrieron rastros de olas asesinas similares en todo el océano. La Agencia Espacial Europea lanzó un proyecto a gran escala llamado MaxWave, cuyo objetivo era estudiar imágenes satelitales del océano durante un periodo de 3 semanas. Como resultado del análisis, se identificaron más de 10 olas de más de 25 metros de altura, lo que supera significativamente las normas y estándares. Se hizo evidente que tales eventos ocurren con mucha más frecuencia de lo que se pensaba anteriormente. Y en todo el planeta, aproximadamente una vez cada 10.000 años, para ser más precisos. No son una rareza, sino un fenómeno constante que se manifiesta en todos los océanos del mundo. La aparición de esta nueva y aterradora imagen del mundo despertó un interés sin precedentes y al mismo tiempo preocupación entre los especialistas e investigadores. Muchos misterios que durante mucho tiempo permanecieron sin explicación comenzaron a encontrar sus respuestas. Un ejemplo especialmente destacado fue el enigma del desastre del MS München. Con el nuevo conocimiento sobre la física no lineal de las olas y los rastros de su aparición, los investigadores y expertos marítimos pudieron ver la tragedia desde una perspectiva completamente diferente. Y de repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Recordemos las pistas clave. Primero, la desaparición repentina y completa de la comunicación con el barco. Segundo, la ausencia de mensajes razonables o lógicos sobre la naturaleza del desastre. Tercero, una balsa salvavidas arrancada de raíz, encontrada a una altura de aproximadamente 20 metros, como si hubiera sido lanzada por la furia del mar. Cuarto, la cantidad relativamente pequeña de restos encontrados, lo que contradecía la teoría clásica de una colisión con una gran ola. Ahora imaginemos un escenario hipotético. Cuando el barco se enfrenta repentinamente a una ola poderosa, su proa se sumerge en la base de la cresta, como si atrajera toda la fuerza del cataclismo natural. En ese momento, cuando la ola alcanza su cima, la proa del barco se eleva en el aire, como si se alzara, y en la parte central del casco se forma un vacío impresionante, como si alguien lo hubiera recortado del metal. Es una sensación de que el gigantesco barco se encuentra momentáneamente apoyado en dos puntos, en las crestas de las olas vecinas, lo que le da a la escena una dramática y siniestra intensidad. Su propia masa, el colosal peso de la carga y las características estructurales del casco, en tales condiciones, comienzan a jugar en su contra. El metal, diseñado para ciertas cargas, no soporta tal fuerza y se dobla bajo presión. Como resultado, ocurre una ruptura terrible y repentina. El casco se rompe con un estruendo ensordecedor, como una caja de cerillas gigante que se abre por las costuras. Este momento de catástrofe va acompañado de un poderoso golpe, cuando la gigantesca cresta de la ola cubre el puente, como una enorme mano de un destructor elemental. La onda de choque, sacudiendo todo a su alrededor, rompe las ventanas de los sistemas de navegación y comunicación, destruye instrumentos sensibles y, muy probablemente,
priva instantáneamente de la vida a todos los que estaban de guardia. Como resultado de esta repentina destrucción, la comunicación con el barco desaparece, y la razón por la cual las balsas salvavidas permanecen sin ser descubiertas y por qué no se logra enviar una señal de socorro se vuelve clara. Este poderoso golpe desde arriba, el golpe que cayó sobre el barco, es el misterio que explica la desaparición del MS München. Fue la causa de que el barco fuera destruido tan rápida e irrevocablemente. Una ola que recorrió su cubierta a una altura de 25 metros, arrastrando fácilmente todo lo que estaba en su camino, incluida la balsa salvavidas. Esta, arrancada de sus fijaciones de acero y atrapada por la fuerza de la naturaleza, fue destruida y llevada por la ola. El barco, partido en dos, comenzó a hundirse en cuestión de minutos, sin dejar a la tripulación la menor oportunidad de lanzar botes o enviar alguna señal coherente de socorro. La catástrofe ocurrió tan repentina y completamente que la gente no tuvo ninguna oportunidad de salvarse. Fue un evento que no se pudo prevenir. Sus dimensiones fueron colosales e irreversibles. Hoy, más de 20 años después, esta versión, que hasta hace poco habría parecido fantástica y alejada de la realidad, se ha convertido en la más reconocida y lógica en los círculos científicos. Explica completamente todos los aspectos misteriosos del caso del MS München, convirtiendo la desaparición del barco de un incidente misterioso y no resuelto en una historia trágica, pero perfectamente comprensible sobre el poder y los peligros del océano. El monstruo que hundió al München finalmente fue identificado, y su nombre es la dinámica de fluidos no lineal, esa fuerza misteriosa y poderosa de la naturaleza capaz de destruir incluso las construcciones más sólidas. Hemos desvelado el misterio del MS München, y esto ha sido un paso importante en la comprensión de la fuerza de los elementos marinos. Pero, a pesar de este descubrimiento, la historia no termina aquí. Apenas comienza, porque ahora entendemos perfectamente. Los monstruos son reales. No se limitan solo al Atlántico Norte. Existen en todo el mundo, y la caza no se detiene. Por ejemplo, la costa de Sudáfrica ha adquirido desde hace mucho tiempo una mala reputación. Sus marineros han llamado a este lugar el cementerio de barcos durante siglos. Aquí se encuentran las aguas de dos enormes océanos, el Atlántico y el Índico, y la poderosa corriente de Agulhas, que fluye contra los vientos occidentales predominantes, crea condiciones especiales para la aparición de olas peligrosas. Estas olas, similares a asesinos, pueden abrir repentinamente el océano y engullir un barco por completo. Los marineros que han tenido la desgracia de enfrentarse a esto no hablan de paredes de agua, sino de agujeros, enormes embudos que desgarran la superficie del océano. De repente, frente al barco se abre un gigantesco hueco, y detrás de él, uno aún más grande. Afortunadamente se logró evitar tragedias y pérdidas humanas, y esto fue una verdadera salvación para quienes se encontraron en el epicentro de este incidente natural. Sin embargo, este caso demostró claramente cuán vulnerables son incluso los barcos más modernos y tecnológicamente avanzados, construidos según los últimos estándares de seguridad. Nos recordó que incluso esos monstruos de los mares, aparentemente invencibles en su poder, no están a salvo de las manifestaciones inesperadas y a veces inexplicables de la fuerza de la naturaleza. A veces, estos gigantes, que normalmente navegan por la superficie del agua, se desvían de sus rutas habituales y terminan en tierra firme. En el siglo XXI, en el año 1991, en la playa de Daytona Beach, ubicada en Florida, en un día claro y tranquilo, sin una sola nube en el cielo y sin viento, ocurrió un evento que aún plantea muchas preguntas a los científicos. Allí, en un clima absolutamente despejado, de repente se desplomó una enorme pared de agua de 6 metros de altura, con una extensión de unos 43 kilómetros. Esta ola gigante arrasó con 100 automóviles, dejando destrucción y caos a su paso, además de herir a 75 personas que se encontraban en su epicentro. Lo sorprendente es que hasta ahora los científicos no pueden dar una explicación precisa del origen de este fenómeno natural. No fue un tsunami, ya que no hubo terremotos registrados que precedieran su aparición.
Quizás la causa fue una compleja y poco común armonía de ondulaciones oceánicas, cuya resonancia se intensificó a grandes distancias, creando una ola poderosa. Pero aún no hay una respuesta definitiva al respecto, y el misterio de este evento sigue sin resolverse. La tarea actual de los científicos no es simplemente confirmar la existencia de tales olas asesinas, sino aprender a prever su aparición. Predecir estos fenómenos es una tarea extremadamente compleja y difícil, ya que una ola asesina es un fenómeno local, de corta duración y muy dinámico. Por lo general se forma en cuestión de segundos, aproximadamente en 10 o 15, y desaparece igual de rápido. Los sistemas de monitoreo modernos, como el WRB-FWW Watch 3, solo pueden indicar las áreas del océano donde la probabilidad de aparición de tales olas es mayor. Ofrecen una visión general, señalando zonas de riesgo potencial, pero por ahora no son capaces de proporcionar un pronóstico preciso y oportuno para un barco en particular, para advertir al capitán sobre el peligro inminente. Se están desarrollando nuevas tecnologías de radar que podrían escanear la superficie del océano alrededor del barco y, analizando el campo de ondas, predecir la aparición de monstruos unos minutos antes de que ocurran. Ese tiempo sería suficiente para el capitán. Podría cambiar de rumbo, reducir la velocidad o tomar otras medidas para enfrentar la ola de frente, lo que aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia de la tripulación y el barco. Esta es una verdadera carrera contra el tiempo, una lucha entre la inteligencia humana y el caos primitivo del océano, que sigue siendo un enigma. La historia del barco Munich y su enfrentamiento con las olas asesinas no es solo un drama marítimo, es una poderosa metáfora sobre el conocimiento humano. Muestra cómo incluso las teorías científicas más sólidas y cuidadosamente desarrolladas pueden desmoronarse al enfrentarse con la dura realidad. Esta historia nos enseña a escuchar a aquellos que estuvieron en el lugar de los hechos, a quienes vieron y sintieron la fuerza de la naturaleza en sus manifestaciones más peligrosas. Son sus testimonios los que ayudan a comprender la verdadera naturaleza de estos fenómenos, que a menudo parecen estar más allá de nuestro entendimiento. Sirve como un recordatorio de que en la naturaleza existen fuerzas que aún superan nuestros conocimientos y tecnologías, y de la necesidad de mantener el respeto por su poder. En estas reflexiones quedan preguntas finales que requieren respuesta. Si la ciencia se equivocó durante todo un siglo en sus concepciones sobre el océano, ¿en qué más podría estar equivocada hoy? ¿Qué secretos de las profundidades marinas, que consideramos mitos o invenciones, podrían resultar en realidad más crueles y aterradores de lo que suponíamos? ¿Cuántos más barcos, similares al Múnich, deben desaparecer en los abismos insondables?